Empecemos. Los misterios de este COVID-19 parecen tantos como la cantidad de médicos que hay en Colombia. Es que son muchas las preguntas sin respuestas todavía. Por eso todos los días, desde el primero, el doctor Juan David Ramírez busca saber más desde esa mirada y el ojo clínico de la investigación y la ciencia, y le ha seguido el rastro al virus y a las variantes buscando explicaciones. Y los dos médicos que tuvieron la suerte de atender el primer caso y el primer muerto, y casi no logran contar el cuento. La nena Arrázola se puso a jalar la pita sobre el enredo de las mutaciones, los contagios y las infecciones. Nosotros en el mes de agosto reportamos que hay 11 linajes del virus, pero de 11 linajes a 43 que ya están circulando en nuestro país, pues nos está mostrando de que el virus está cambiando mucho aquí en Colombia, y eso es una señal de que la tasa de transmisión del virus en el país es alta. Este virus es muy raro. O sea, tiene una tasa de mutación demasiado alta. Lo dice Juan David Ramírez, director del Laboratorio de Microbiología de la Universidad del Rosario en Bogotá, y uno de los científicos que lidera el estudio más amplio que se haya hecho y que se sigue haciendo sobre el COVID en Colombia. Y si a este hombre, que ha pasado casi la mitad de su vida estudiando y descifrando cuánto microbio hay, le parece que esa plaga del COVID es muy rara, que se deja para el resto de la humanidad. Entre más se transmita, más cambia. Entonces, el genoma del virus está compuesto de una molécula que cambia muy fácil. Entonces, el hecho incluso de que el virus pase de una persona a otra, eso ya puede llegar a generar mutaciones. Y como este es un virus que ha tenido pues una distribución mundial, le hemos dado la oportunidad al virus de mutar con una frecuencia muy, muy alta. Entonces, es por eso que se han reportado más de 1000 variantes a la fecha, y es que el virus que fue detectado en Wuhan a finales del año 2019 es completamente diferente al virus que actualmente está transmitiéndose. Como quien dice, lo de Wuhan ya es historia. Ahora lo que hay es una cantidad de variantes atacando por donde lo dejen. Y como dice el doctor Ramírez, le hemos dado vía libre para que se mueva a sus anchas y tenga el mundo tal y como lo conocemos, con pronóstico reservado. Y advierte que salida sí hay. Y aunque suene a lo mismo, es lo único que podría convertirse en un muro de contención para derribar esa maldita plaga. Lo que tenemos es concientizar a la población de la necesidad de cortar la cadena de transmisión. ¿Y cómo cortamos la cadena de transmisión? Pues con el uso adecuado del tapabocas, con el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, evitar reuniones en casa, lavado frecuente de manos y demás. Y quién sabe hasta cuándo nos toque ponernos el tapaboca y mirarnos a 2 metros de distancia. Pero la buena noticia es que la vacuna ya está pidiendo pista en Colombia y, según Ramírez, va a ser realmente eficaz para combatir esas variantes. Las variantes que se han reportado no afectan la eficacia de las vacunas. De hecho, las farmacéuticas han estado tan interesadas y preocupadas con estas 3 nuevas variantes de importancia epidemiológica, la variante sudafricana, la británica y la brasilera, que incluso sugieren que la eficacia de las vacunas no está afectada por la presencia de estas variantes. Este hombre lleno de ciencia y de ganas de desenmascarar este virus le ha seguido el rastro desde sus primeros días y casi lo tiene plenamente identificado. ¿Esas son las nuevas muestras que llegaron? Sí, esas son las nuevas muestras que llegaron. Que las personas entiendan que si evitamos que se transmita el virus, evitamos que el virus mute y que aparezcan nuevas variantes que podrían eventualmente ser mucho más graves que las que ya existen. Cuando al paciente se le diagnostica con COVID, se toma esa muestra con la cual el paciente fue positivo, y este aparatico lo que nos va a dar son esas 30.000 letras que componen la secuencia genética del virus. Y ya con toda esa información sabemos de qué variante es, si tiene mutaciones importantes. Todo lo mira por acá, por este secuenciador genético, y ha avanzado tanto que por eso no solo sabe del comportamiento de la famosa cepa brasilera, sino que va mirando cada mutación con sigilo y con absoluta precisión. Nosotros vivimos un pico en agosto, ahora estamos viviendo el segundo pico, y es muy probable que en abril o en mayo estemos experimentando el tercer pico. El doctor Ramírez es bogotano, tiene 35 años y pasa casi las 24 horas del día desde que empezó la pandemia al frente de este secuenciador genético
vestido con su bata blanca y sus gafas, mirando por arriba y por abajo ese virus. El virus ha cambiado mucho. De hecho, existen muchísimas variantes del virus que están circulando a nivel mundial. Y hay una variante que fue descrita en la ciudad de Manaus, se llama P1. Ahora está poniéndole el foco a la variante brasilera. Esa variante se caracteriza porque tiene una mayor transmisibilidad y adicionalmente porque puede llegar a generar reinfecciones. Entonces, por eso epidemiológicamente esa variante de Brasil es tan preocupante y es tan importante a nivel epidemiológico. Manaus, en Brasil, capital del estado amazónico, está en plena crisis y las imágenes causan algo de escalofrío. La distancia con Leticia en Colombia es de 1000 kilómetros, pero el río sí es la ruta más rápida para llevar y traer. No hay oxígeno y las funerarias no dan abasto. Ramírez ya conoce bien esa cepa y por eso habla con absoluta franqueza y pone el énfasis donde debe ponerlo. Una de las características que tiene la variante brasilera es que puede haber mayor probabilidad de reinfecciones, que no lo tiene la variante británica. Son variantes peligrosas principalmente por la transmisibilidad. Eso va a terminar ¿en qué? En que haya un mayor número de casos y eso es lo que estamos viendo particularmente en el caso de Manaus, Brasil. Juan David Ramírez es microbiólogo y además preside la Asociación Colombiana de Parasitología y Medicina Tropical y además es profesor de la Universidad del Rosario. Es científico de pies a la cabeza y se le nota en todo, habla con rigurosidad y fue tal vez uno de los primeros en el país en advertir que el año pasado el virus llegó a Colombia en enero de 2020 y que se ubicó en Caldas. El origen del virus, que había llegado a finales de enero a Colombia, es particularmente en el departamento de Caldas. Pensamos que eso es una sobrerepresentación de las muestras que tenemos de Caldas, pero por eso entonces continuamos haciendo estudios de secuencia genética. Nuestro plan es poder llegar a tener más o menos 1000 secuencias genéticas del virus de todo el país para entender mejor cómo fue que llegó. Otra de las cosas importantes de este estudio es que pudimos darnos cuenta que la introducción del virus al país es principalmente por países europeos y por Estados Unidos. Y efectivamente, fue en Cartagena donde hizo estragos esa variante europea. Estamos hablando de un primer caso que fue en marzo del año pasado, pero actualmente hay muchísimas más variantes de origen europeo. Sí fue ese primer caso. Llegó a Cartagena por el mar, a bordo de un crucero, y nadie ni sospechaba que iba a ser el caso más emblemático con el que arrancó el confinamiento en Colombia. Por mucho que uno estuviera preparado, la paciente no llegó con los síntomas típicos y eso probablemente hizo que algunas personas se contagiaran. Como ella no cursó con los síntomas normales y frecuentes, sino con síntomas digestivos, hubo varios contagios allí. Hay 3 casos de posible reinfección. Carmelo Dueñas es un médico neumólogo y fue tal vez el primer doctor en atender a un paciente de COVID. Y fue la mujer británica que llegó a Cartagena en un crucero y que fue enviada a la clínica MediHelp porque tenía fuertes dolores en su estómago. Por eso jamás se imaginaron que lo que tenía era COVID. Además, tenía 85 años. La mejoría fue muy lenta. Inicialmente se deterioró, empeoró. Se le dio en ese momento el tratamiento que para ese momento era el aceptado universalmente y se esperó la evolución y luego se logró recuperar. Y lo logró. Salió no en hombros, pero sí por calle de honor en la clínica y el equipo médico aplaudía y ella se contagió fácilmente. Pero esta vez de alegría y de tanta emoción junta. Alzó sus brazos en señal de victoria y cómo no, si era tal vez la primera mujer con esa edad que venció el COVID. Afuera le esperaba a su hijo y una enfermera que le ayuda a subir la camioneta. Estuvo luego algunos días más en la ciudad y se fue de regreso a su país en un vuelo humanitario. De ella no se ha vuelto a saber nada, pero como dicen por ahí, si no hay noticias, es porque todo está bien. Hubo médico, enfermera y una técnico que se contagiaron con ese caso, entonces ya eso era una advertencia de que la situación sí era tan grave como parecía. El doctor Lácides Caparroso fue de los primeros médicos en Colombia contagiados. Fue el encargado de atender a Arnold de Jesús Ricardo Iregui, un taxista cartagenero que había transportado a 2 turistas italianos y que llegó a la Clínica del Mar en esta ciudad
con una tos aguda y persistente. Mi primer contacto con él fue a las 10 de la noche aproximadamente. Él llega por un cuadro respiratorio en ese momento y tuvimos el primer contacto, se le mandaron unos estudios, no había nada alarmante en el momento. Tuvo un segundo contacto a medianoche cuando el señor ingresa al consultorio con tos, me dice que se siente bastante mal con la tos. Pero Arnold de Jesús no se mejoró, tenía 58 años y la tensión alta. Tenía antecedentes de hipertensión y venía en seguimiento por medicina interna por un trastorno del azúcar, que realmente no le habían hecho el diagnóstico como tal de diabetes, no estaba, sino con dieta y ejercicio. El 16 de marzo murió y fue reportado por el Ministerio de Salud como la primera muerte por COVID en Colombia. Yo tuve 3 contactos con el señor. Y el señor, la segunda ocasión, cuando lo estoy revisando, se quitó el tapabocas, que porque se sentía ahogado me dijo, me tosió en la cara en varias ocasiones. Yo creo que fue toda esa exposición que tuve con el señor. Y a los 2 días, el doctor Lácides Caparroso ya empezaba a sentir los rigores de esa plaga maldita. Y así, de un día para otro pasó de médico a paciente, viendo en las máquinas cómo sus signos vitales se alteraban y la respiración se le iba agotando. Un malestar inicial, me mandan a aislar el lunes, me bañé ese día como 5 o 6 veces. Tomo acetaminofén y entonces ya el martes en la tarde-noche empiezo a hacer un poco de dificultad para respirar. Era una agonía diaria y la tristeza poco a poco le ganaba terreno. Mi primer pensamiento fue mi hija y mi preocupación de que ella estuviera y mi mujer estuvieran también enfermos. Y esa fue mi preocupación en ese momento, mi familia. El doctor Caparroso no solo perdió 13 kilos, sino también en esos días de angustia y de agonía. Nada le sabía nada. Porque hubo un periodo de tiempo de 9 días que comer y oler comida para mí era feo. Es decir, me sabía metálico, me sabía a excremento, me sabía terrible. Su capacidad respiratoria se agotaba y su esposa Jennifer Hernández no tuvo otra opción sino hacer este video en donde clama por ayuda para su esposo. Mi marido es Lácides Caparroso, un médico. Porque al comienzo, el año pasado, en pleno marzo, todo el mundo pensaba que eso era una neumonía. Supuestamente le estaban diciendo que era una neumonía más. Lo que él dice es muy cierto, si es una neumonía más, porque me tienen aislado, porque nadie viene, porque nadie me da la mano, porque todos usan tapaboca, porque todos están con tanto miedo. Es que al inicio de esta pandemia, ¿quién sabía que esto iba a ser como ha sido? Y todo por culpa de ese virus nacido en China y que a su paso por Europa se volvió más agresivo y feroz. Y eso fue lo que advirtió desde el año pasado el doctor Ramírez. Si hubiese ocurrido una reducción en el número de variantes que ingresaron al país, es probable que la dispersión del virus por todo el territorio colombiano habría sido menor. Que no haya tantos casos reinfectados, es que la reinfección debe ser rara. Dueñas logró que la turista británica viviera. Y Caparroso salió de la clínica sano y salvo con el tapaboca que no se quita jamás. Eso sí, sabe que por ahora esta es la vacuna más efectiva y ambos lo tienen claro. La mascarilla, además de que se convierta en algo que limite la transmisión del virus, garantice la inmunidad de la sociedad, de la comunidad. O sea, lo que estamos hablando es que la mascarilla es nuestra vacuna, más o menos. Más o menos no, eso es lo que hay hasta ahora. Estos 3 hombres, 2 médicos y un científico colombianos de tantos y tantos que hay por todo el mundo, le han puesto la cara y hasta su propio cuerpo al virus que no pudo con el doctor Caparroso, que tampoco se atrevió a tocar al doctor Dueñas, ni a Juan David Ramírez, que a punta de ensayos, de análisis y de pruebas, va definiendo a esa plaga endemoniada. Y aunque ellos no tengan la cura definitiva, al menos no le han tenido miedo. O de pronto lo disimulan bien, porque a la larga lo que importa es quitarle la corona a ese virus y que su reino se caiga en 1000 pedazos. Es que ya va siendo hora. Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzaron una advertencia
porque la variante brasilera pone además en riesgo a las 26 etnias indígenas que comparten la Amazonía. Mientras llega la vacuna, entonces pilas, todos con el tapabocas. Después de comerciales, no se vayan, el partido